mensaje que vamos a predicar es el siguiente: perseveremos en predicar el Evangelio. Perseveremos en predicar el Evangelio. En el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un capítulo anterior al que nosotros tomamos, nosotros vemos que hay 5 hombres. Escuche, 5 hombres que están preparados por el Señor para ir a hacer la labor misionera. Entre esos 5 hombres que nosotros vemos que hay una característica particular: son maestros y son profetas. Y el Espíritu Santo en su soberanía decide elegir a 2 de ellos, al apóstol Pablo y a Bernabé, para que ellos fueran a hacer la labor misionera. Aquí lo que vemos es el fruto del primer viaje misionero que ellos emprendieron, acompañados de Juan Marcos, que es justamente el escritor del Evangelio de Marcos. Él fue su acompañante en el primer viaje misionero. ¿Qué podemos ver nosotros en este primer viaje misionero que ellos emprendieron? Podemos ver varias cosas. Número 1, que ellos van únicamente a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ellos no van a hacer otra cosa diferente. Ellos van a llevar el mensaje de salvación a donde el Señor había determinado. Y podemos ver que algunos creyeron al mensaje y se unieron a la iglesia, otros rechazaron el mensaje, mostraron abiertamente su enemistad con el Evangelio. Y no solamente eso, sino que también persuadieron a aquellos que habían creído para que no creyeran. Eso es lo que vemos nosotros en el mensaje de salvación. Ahora nosotros tampoco estamos viviendo en tiempos diferentes a estos. Cuando nosotros salimos a llevar el mensaje de salvación, nosotros podemos ver el mismo resultado. Hay personas que nos atienden y escuchan con atención el mensaje, y uno puede ver cómo mientras que presentamos el mensaje de salvación, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ellos. Uno empieza a ver cómo las personas empiezan a cambiar su rostro. Uno ve personas amargadas, personas con problemas, con dificultades, que manifiestan a través de su mirada la tristeza que hay en su corazón. Y uno comienza a ver cómo cuando uno empieza a introducir el mensaje de salvación, a presentar a Cristo a través del mensaje, uno ve cómo ellos empiezan a cambiar aún su semblante. Uno ve cómo esa tristeza se empieza a ir y cómo el Señor empieza a transformar esos rostros en rostros de alegría. Y uno ve que el Señor trae salvación a esas almas. Aún sin empezar a dar frutos, uno ve cómo el Señor empieza a trabajar en ellos. Pero también uno puede ver por otro lado cómo hay personas que no permiten que el Evangelio haga esa obra en ellos. Eso es lo que podemos ver aquí. En el capítulo 13, cuando ellos salen a hacer su primer viaje, ellos llegan a una ciudad llamada Pafos. Y allí hay un hombre que dice el escritor del libro de los Hechos, Lucas, nos dice que era un falso profeta llamado Bar Jesús. Este hombre está acompañado de un cónsul en aquel tiempo, era el gobernador de una provincia. Y este hombre, este gobernador, anhelaba escuchar la predicación, anhelaba escuchar la palabra de Dios, y este hombre se opone, este falso profeta se opone, a lo cual el apóstol Pablo, mire las palabras que le dice a este falso profeta. En el versículo 10 del capítulo 13, oh, lleno de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y mire lo que Pablo le dice en el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y niebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado la doctrina del Señor. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, esto es lo que nos encontramos.
Nos encontramos con personas que quieren atender el mensaje de salvación, pero obviamente hay un enemigo. Hay un enemigo. Yo quiero que ustedes vayan viendo todo eso en verdad. Porque lo que nosotros fuimos a hacer, que era la labor de predicar el Evangelio, cuando nosotros llegamos allá nos encontramos con todo esto que ustedes van a ver en este capítulo 14 que tomamos como lectura. Ahora, yendo ya al capítulo 14, versículo 1, donde nosotros iniciamos la lectura, dice versículo 1. Anasón y Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Nosotros vemos en este versículo 1 al apóstol Pablo junto a Bernabé en la sinagoga de los judíos. Pero también lo vemos en el capítulo 13 en una sinagoga. Y la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿por qué Pablo, siempre que iba a un lugar a predicar, buscaba exactamente una sinagoga para predicar? Bueno, la verdad es que primero tendríamos que saber por qué habían tantas sinagogas en las provincias de los judíos, que de hecho no eran provincias de los judíos directamente, sino que de Judea. Ustedes recuerdan cuando Israel estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia. Luego que ellos tuvieron la oportunidad de volver a Israel, a Judea, muchos determinaron no ir a su país habitual, a su ciudad natal, sino que decidieron quedarse por fuera en las provincias romanas. Y cada vez que llegaba un grupo de aproximadamente 12 judíos piadosos, determinaron allí crear una sinagoga, para que allá en esa sinagoga ellos tuvieran acceso a la predicación del Evangelio. Y bueno, quizás alguno de ustedes me dirá, bueno, mi hermano, pero ¿cómo que predicación del Evangelio si en aquel tiempo todavía no existían las cartas del apóstol Pablo? Y no existían las cartas que nosotros conocemos como cartas universales. En aquel tiempo todavía no se habían escrito los evangelios. Y el Antiguo Testamento es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que ir al Antiguo Testamento y ver a Cristo en la predicación del Evangelio a través del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si usted mira al Señor Jesucristo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, usted lo puede ver en una disputa con los judíos de la época. Allá en el versículo 39 del capítulo 5, el Señor le dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Cristo está diciendo, vayan a las Escrituras, vayan al Antiguo Testamento, porque allá ustedes van a encontrar que la ley y los profetas testifican acerca de mí. Y cuando usted mira en Lucas, en el capítulo 24, aquellos dos hombres van camino a Emaús, tienen una conversación donde van muy tristes porque Jesús había muerto y no había resucitado aún para ellos. En medio de esa plática, el Señor se aparece en escena y empieza a dialogar con ellos, y finalmente cuando el Señor ve la falta de fe en ellos, el Señor les hace una tremenda exhortación en el versículo 25, mira lo que le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo el Señor para convencerlos de que él era el Cristo resucitado? Los llevó a los libros de Moisés y a los profetas. Ahora, es por esa causa que Pablo decide entrar a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque allá era el lugar donde se predicaba el Evangelio del Antiguo Testamento. Allá se reunían hombres piadosos que no solamente querían escuchar la ley y los profetas, sino que también esperaban la venida del Mesías. Esos que se reunían allá aún no habían recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero lo estaban esperando. Entonces para Pablo era más fácil en aquel lugar atestiguar
dar testimonio de aquel que se había levantado de los muertos, de Jesús. Ese era el mensaje que Pablo iba a llevar a este lugar, el mensaje de salvación, tal y como lo vemos en el versículo 3. Dice que se detuvieron allí, dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Lo que ellos estaban predicando era el evangelio de la gracia del Señor. ¿Sabemos en qué consiste el evangelio? En el hecho de que nosotros éramos pecadores. En el hecho de que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y nosotros éramos merecedores de la condenación. Pero Dios, que es rico en misericordia, envió a Jesucristo para morir en nuestro lugar, para darnos la salvación y la vida eterna de manera gratuita. Este es el mismo mensaje que Pablo predicaba, el mensaje de la gracia. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Ellos tenían que reconocer su pecado delante de Dios. Luego ellos tenían que reconocer la necesidad de un Salvador. Y por último, tenían que reconocer que Cristo era aquel Salvador que debían recibir para estar en la eternidad con Él. Eso fue lo que hicieron estos hombres, de los cuales aquí está hablando el versículo 1, que creyeron judíos y gentiles. Mis hermanos, esa es la labor que nosotros tenemos como iglesia. Esa es la labor que usted y yo tenemos como iglesia. Escuche, nosotros hemos dicho esto en este lugar durante mucho tiempo, pero lastimosamente hay muchos que no atienden. La labor de predicar el evangelio no es solamente del pastor, del diácono de la iglesia, de la esposa del pastor, de la esposa del diácono. No, la labor de predicar el evangelio es de toda la iglesia. Eso es lo que nos muestra aquí el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este es el mandato del Señor. Allá en Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿El mandato fue para quién? Principalmente para los 12 y luego para toda la iglesia. Predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces nosotros vemos aquí dos cosas. En primer lugar, por medio de la predicación de la palabra, algunos fueron salvos y otros rechazaron el mensaje de salvación. Ya vimos qué fue lo que pasó con aquellos que recibieron el mensaje. Reconocieron su pecado delante del Señor, reconocieron la necesidad de un Salvador y reconocieron a Cristo como su único Salvador. Pero hubieron otros que no creyeron. Ellos no creyeron, ellos rechazaron abiertamente el mensaje de salvación. Pero lo primero que nosotros necesitamos ver es el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos no se rindieron a la primera. Ellos no se rindieron ante el primer rechazo. Ellos iban predicando donde podían predicar. De hecho, si usted mira, en el capítulo 13, ellos fueron rechazados. Y ellos luego de ser rechazados, fueron a la ciudad de Antioquía de Pisidia y allá también predicaron el evangelio. Pasó lo mismo. Unos creyeron, otros rechazaron. Entre los que rechazaron el mensaje de Pablo, hubieron quienes abiertamente lo rechazaron. ¿Y qué les dijo él? Bueno, ustedes rechazaron el mensaje que era para ustedes, entonces vamos a ir a predicar a los gentiles. Pero ellos no se encajonaron, ellos no empezaron a decir, ay Señor, es que ellos no quieren recibir el evangelio, entonces nos vamos a quedar manicruzados en la casa. No. Ellos siguieron predicando en otros lugares donde había tanta necesidad. Por eso les digo, mis hermanos, yo personalmente me vine con una carga en el corazón. Porque es mucha la necesidad en aquel lugar. Ustedes no se imaginan la necesidad, el anhelo de la gente de escuchar el mensaje. O sea,
nosotros para ellos éramos como completos desconocidos, porque yo estoy seguro que muchas de las cosas que ellos escucharon nunca las habían escuchado. Y querían más, y querían recibir más, pero no se podía dar más. Nos quedamos escasos, mis hermanos. Ahora, estos hombres rechazaron el mensaje de Pablo, que era el mensaje de salvación, pero uno puede ver la perseverancia que hay en Pablo y Bernabé de seguir predicando el Evangelio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno predica el Evangelio y es rechazado, eso trae dolor, eso trae frustración, porque uno dice, Señor, pero ¿por qué la gente no te recibe? ¿Por qué la gente te rechaza? Pero no es motivo para uno, escuche, no es motivo para uno dejar de perseverar. Vemos el ejemplo de ellos, pero tampoco los debemos desechar. Hay personas que abiertamente uno les predica el mensaje de salvación y se burlan. No sé si a usted le ha pasado, uno recibe burlas de parte de ellos, uno ve cómo ellos blasfeman aún contra el Señor. Pero sin embargo, cuando eso pase, cuando eso nos pase a nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Bueno, escuche, en primer lugar, nosotros debemos orar por ellos. Y aunque es verdad que el Señor dice que no debemos echar las perlas a los cerdos, tampoco los debemos desechar. ¿Sabía usted que las perlas son el Evangelio? En una ocasión yo recuerdo, y esto me causa risa porque yo estaba en una de las terminales donde yo primero trabajaba, y yo estaba predicándoles el Evangelio a algunos compañeros de trabajo y ellos estaban ahí contentos, estaban recibiendo. Y recuerdo que llegó uno y empezó a sabotear hasta que literal me sacó del propósito del cual tenía. Y empezó a burlarse e incluso lanzó una blasfemia contra el Evangelio. Y le cité ese pasaje, se lo leí completico. Y así con toda la seriedad del caso le dije, estas son las perlas y el cerdo es usted. Así le dije literal y este hombre se quedó en serio y yo sí. Usted está desechando el mensaje de salvación y al usted burlarse de lo que yo estoy haciendo, usted no me rechaza a mí. Usted rechaza a aquel que voluntariamente un día fue a la cruz a morir por usted. Pero un día, si usted no se arrepiente, usted tendrá que estar delante de él en el juicio final. Y entonces, si bien está dicho por parte del Señor que nosotros no debemos echar las perlas a los cerdos, también es verdad que usted y yo no debemos desechar esas personas. Hay que orar por ellos, hay que llorar y suplicar por ellos para que el Señor haga la obra en ellos y prepare el terreno. Y nosotros tenemos que estar listos para cuando el Señor prepare el terreno, para sembrar la buena semilla. Pablo y Bernabé, cuando no eran bien recibidos en algún lugar, ellos se iban a otro lugar. Bueno, la verdad es que nosotros no tenemos lo que ellos tenían. A nosotros no nos apedrean por predicar el Evangelio. A nosotros no nos meten a la cárcel por predicar, a ellos sí. Sin embargo, ellos no se daban por vencidos. Y es algo que nosotros tenemos que ver en ellos. No debemos dejar de predicar el Evangelio. Ahora, por otro lado, nosotros vemos la oposición de aquellos que creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Hay personas que creen en Dios, pero lo que ellos no creen es que no creen en Dios. No conocen a Dios. Y justo estos que no conocen a Dios son aquellos que incitan a aquellas personas que están recibiendo el mensaje y nos muestran a nosotros como mentirosos. Eso fue exactamente lo que pasó aquí en el versículo 2. Mire lo que dice el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
Eso fue lo que hicieron ellos. O sea, no solamente rechazaron el mensaje, sino que ellos también incitaron los hermanos contra los apóstoles. Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. En este viaje que nosotros hicimos como misioneros, nosotros también pudimos ver el rechazo. Pudimos ver el rechazo. Muchos no reciben el mensaje de la palabra. ¿Y qué debemos seguir haciendo nosotros? Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Mis hermanos, yo les voy a decir algo. Esta zona donde nosotros estábamos es una zona muy amplia para predicar. Es una zona amplia. Es una tierra, mis hermanos, que ya el Señor tiene regada para sembrar la semilla. Se necesitan obreros. Este mensaje que yo traigo en esta noche para la iglesia, yo no me lo inventé. Yo luchaba con este mensaje, pero el Señor me decía, esto es lo que vas a predicar. Si yo hiciera la pregunta en esta noche, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién quiere servirle a Dios? No respondan. Si yo hiciera esa pregunta, ¿quién quiere servir a Dios? ¿Quién quisiera ser el próximo que quisiera quedarse aquí predicando en la iglesia mientras nosotros hacemos la obra? O si yo preguntara, ¿quién quiere ir a hacer la obra misionera? Yo sé que muchos dirían, amén, yo quiero ir. La pregunta es, ¿por qué ahora no están sirviendo? Y muchos dirían, no, hermanos, que la verdad yo no estoy preparado, quizás el poco conocimiento que tengo de la Escritura no me permite. Y la pregunta es, ¿por qué no se acerca a la Escritura para aprender? Si el Señor ya le ha dado todas las herramientas necesarias. Mis hermanos, ustedes tienen a la mano todo lo que necesitan para conocer al Señor. Mensaje tras mensaje que se predica en este lugar, nosotros hemos instado a la iglesia a que se acerque al Señor a conocerlo a través de la palabra. Y no se necesita ser un teólogo para predicar el Evangelio, basta solamente con entender el mensaje de salvación y vivirlo para poderlo transmitir a los perdidos. Pregunta, ¿estás predicando el Evangelio en tu casa, en la escuela, en el lugar de trabajo? Porque no solamente la obra misionera se hace en lugares como este donde nosotros estuvimos, la obra misionera se hace aquí en el barrio. Pero todo comienza por el hecho de que a muchos todavía a estas alturas les avergüenza que los vean con la Biblia en la mano. Hay muchos que le preguntan, venga, ¿usted es cristiano? No, la verdad no, yo voy a acompañar a mi mamá, a mi hermano, pero no, pues a mí sí, por ahí mis hermanos, ¿sabe algo? Predicar el Evangelio es lo más espectacular que pueda haber en la tierra. Yo quisiera, de verdad, se lo digo con el corazón, yo quisiera poder tener todo el tiempo suficiente para hacer esta labor, sin importar nada a cambio. No me interesa recibir nada a cambio, solamente me interesa que las almas conozcan a Cristo. Ustedes no se imaginan lo que duele en el corazón uno ver niños en la calle abandonados, que uno ve que los padres ni siquiera les prestan atención. Ustedes no se imaginan cuánto duele uno ver niños, niñas de 12, 13 años que verdaderamente tienen un mundo que uno ni se alcanza uno a imaginar. Ver cómo verdaderamente la prostitución, la pornografía, todo esto ha tomado ventaja. Yo no sé si de pronto algunos de ustedes vieron el estado que yo monté anoche, de pronto los que me tengan agregado en el WhatsApp, ver verdaderamente a un predicador que él decía, bueno, si verdaderamente lo que yo pienso, lo que yo quiero ser es lo que soy, entonces ¿por qué aquellos que sueñan con ser pájaros no les dan alpiste?
¿Por qué aquellos niños que sueñan con ser piratas, por qué no les arrancan un ojo y les mochan un pie? Porque hoy en día, mis hermanos, hace falta que se predique el verdadero evangelio. El evangelio de Jesucristo lo sacaron de las escuelas. Pero nosotros deberíamos ser responsables de ir e introducirlo a las escuelas. El evangelio de Jesucristo lo sacaron de los centros comerciales y nosotros deberíamos ir y predicar en los centros comerciales. Allá en aquellos lugares, mis hermanos, han ido varios predicadores a predicar el evangelio. Han ido algunos como misioneros a predicar el evangelio y muchos se han retirado de la misión porque se han dado cuenta que no hay dinero para sacarle a la gente. Otros se han dado cuenta que el clima, la temperatura es tan fuerte que no vale la pena la obra. Y otros no han querido seguir con la obra misionera porque temen al rechazo por predicar el evangelio. Algunos temen ser rechazados y más bien prefieren predicar lo que a la gente le gusta. Prefieren predicar lo que a la gente le gusta. Yo estuve mirando un comentario de Matthew Henry y la verdad me llamó bastante la atención y quiero compartirlo con ustedes. Porque escuche lo que le voy a decir. Nosotros, con el favor de Dios, y esto que les voy a decir es algo que tengo como convicción. Usted mira el capítulo 13 del libro de los Hechos y usted se da cuenta que fue el Espíritu Santo el que envió a Pablo y a Bernabé a predicar el Evangelio. Y yo estoy seguro que esta obra no nació como casualidad. No fue que el pastor John Jairo quiso o decidió ir allá a llevar el Evangelio, no. Fue el Señor el que puso esa misión enfrente de nosotros. Y con el favor de Dios vamos a llevar a cabo esa misión. Con el favor de Dios vamos a seguir predicando el Evangelio, no solamente allá, sino donde Dios decida llevarnos a nosotros. Y no importa, mis hermanos, si sufrimos el rechazo por predicar el verdadero Evangelio, porque el Evangelio ha sido totalmente rebajado a nada. Y no importa si nos rechazan. Mire este pensamiento de Matthew Henry a la hora de la predicación del Evangelio. Él dice, no nos extrañe que la predicación del Evangelio cause división. O sea, que muchos quieran recibir el Evangelio verdadero y otros simplemente lo rechacen para seguir predicando y viviendo el Evangelio que ellos crean. Dice, ni nos ofendamos por ello. O sea, no nos extrañe que la predicación del Evangelio cause división, ni nos ofendamos por ello. Es mejor ser reprobados, rechazados y perseguidos como divisores por nadar contra la corriente, que dejarnos llevar de la corriente que lleva a la destrucción. Necesitamos predicar el verdadero evangelio, ese evangelio que aunque es gratuito, demanda santidad de la iglesia, ese evangelio que aunque se recibe por fe, de pura gracia, tiene que manifestarse con un estilo de vida diferente. Mis hermanos, allá, en ese lugar, hay personas que conviven en unión libre y aún así predican el evangelio. Hay personas que no se han bautizado y aún así, sin ser bautizados, predican. Hacen el trabajo que no deben hacer. Mis hermanos, uno mira toda la escritura y para servir hay que ser bautizado. Para servir hay que ser casado. Y eso no es lo único que se ve. Hay otras cosas que se ven y nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio. La verdad, mis hermanos, mientras yo preparaba todo esto, ustedes no se imaginan cómo el Señor me confrontaba. Al ver la ignorancia que hay en ese lugar, al ver la rebeldía que hay en ese lugar, y nosotros verdaderamente no hacemos nada. Mis hermanos, nosotros estamos en una zona de confort, donde simplemente nos interesamos por lo que necesitamos.
donde solamente nos interesa sobrevivir en un mundo que está lleno de maldad. Queremos tener tantas cosas y no vemos lo que otros no tienen y lo que otros necesitan. Por otro lado, ver la iglesia, mis hermanos, en un calor abrasador del día y verlos atentos, dispuestos a recibir la palabra. Y uno ve que muchos vienen a la iglesia y no reciben la palabra. Pero lo más importante de todo, mis hermanos, es que en medio de todo, lo que nosotros podemos ver en la obra misionera es que nosotros como iglesia tenemos una promesa de parte del Señor. Mis hermanos, nosotros, si creemos, si oramos con fe, y si nos hacemos partícipes de esta obra, veremos la gloria de Dios. Mis hermanos, cada vez que usted ora por los hermanos de las otras iglesias, por los que van a hacer la obra misionera, usted verdaderamente obra con fe. Cuando usted ora por la provisión, usted ora con fe. Necesitamos orar, mis hermanos, porque la verdad queremos seguir haciendo este trabajo. Yo personalmente se los digo, yo quiero hacer este trabajo. Yo quiero predicar el Evangelio. Y yo no sé usted qué ve a través de estos textos que hemos visto, si usted verdaderamente quiere seguir viviendo una vida cómoda. Si usted simplemente quiere seguir viniendo a la iglesia. Si usted simplemente quiere seguir escuchando predicaciones sin hacer nada. Mis hermanos, entiendan, cada vez que usted se encuentra con una persona sin Cristo, usted está frente a alguien que está en riesgo de morir e ir a una eternidad sin el Señor. Me causaba tristeza y dolor ayer que me mandaron la foto de un compañero de transporte que se quitó la vida, un pelado de 25 o 26 años. Simplemente se mató por una decepción amorosa. ¿Cuántas veces yo tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio y no lo hice? Mi hermano, cada vez que usted vaya a presentar el Evangelio, piense que quizás va a ser la última vez que el Señor le va a dar la oportunidad de presentarle el Evangelio a esa persona. Cada vez que usted ore por la predicación del Evangelio, ore con dolor, porque las almas se pierden, mis hermanos. Piense dentro de su familia, ¿cuántos en su familia están sin Cristo? ¿Cuántos? Quizás su esposo, quizás su hijo, quizás su mamá, quizás su papá, sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo. El día de mañana, alguno de ellos le va a faltar y de seguro usted va a sufrir porque no predicó el Evangelio. ¿O por qué no decirlo? Porque siempre dio mal testimonio del Evangelio del Señor. Porque quizás vieron en usted que era un religioso más dentro de la iglesia. Porque quizás vieron en usted que usted venía a la iglesia simplemente por cumplir con un ritual, pero nunca vieron en usted un hombre, una mujer que se deleitaba y se gozaba viviendo el Evangelio del Señor. Estos hombres que vemos aquí, hombres de calibre, mis hermanos. Mire lo que dice acerca del apóstol Pablo. En el versículo 19 del capítulo 3, del capítulo 14, mire bien lo que dice. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿A qué salió él? A seguir predicando el Evangelio, mis hermanos. Eso es pasión por Cristo. Eso es pasión por las almas. Eso es pasión por la vida cristiana. Y eso es justo lo que necesitamos hoy como iglesia. Pero para que eso pueda pasar en nosotros, mis hermanos, verdaderamente tenemos que entender el sacrificio de la cruz. Para que haya esa pasión, esa gratitud en nosotros, es necesario que constantemente vamos al Calvario y veamos a nuestro Salvador clavado en la cruz.
que veamos al Dios encarnado y a la misma vez veamos el hombre perfecto, el Señor Jesucristo, viviendo esa vida por nosotros, yendo a la cruz, recibiendo la ira de Dios, satisfaciendo en su humanidad perfecta las demandas de Dios, para que usted y yo no vayamos a la condenación. Mis hermanos, no cesemos de predicar el Evangelio. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo que está corrompido por la maldad y el pecado. No cesemos de predicar, mis hermanos, porque Cristo está a la puerta. Cristo viene, iglesia. Cristo viene. Y hay tanta necesidad, mis hermanos, y nosotros seguimos clavados en una zona de confort. Vivimos pensando en nuestros propios problemas. Vivimos pensando en nuestros propios deleites. Aún ni siquiera estamos batallando contra Satanás y contra el pecado. Mis hermanos, Satanás siempre se va a oponer a la predicación del Evangelio. Depende de nosotros, mis hermanos, que esta iglesia en Zamora dé frutos. Depende de nosotros, mis hermanos, que nosotros veamos gente nueva venir a la iglesia que quiera quedarse en este lugar. Depende de nuestras oraciones, depende de nuestra consagración, depende de cómo vivamos la vida cristiana. A la próxima vez que usted venga a la iglesia, procure venir de traje. ¿Sí sabe qué significa venir de traje? Traje a mi mamá, traje a mi papá, traje a mi hermanito, traje a mi compañero de trabajo. Mis hermanos, usted en la semana, ¿a cuántas personas invita a venir a la iglesia para que escuche el mensaje de salvación? ¿Cuántos son los que usted invita semanalmente a venir a la iglesia? Mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición, de edificación para nosotros, que no simplemente sea una confrontación, sino que espero también que usted y yo tengamos gratitud en el corazón. Mis hermanos, usted y yo hemos sido escogidos de Dios, de pura gracia. Solamente piense en esto, mi hermano, cuando usted piense en el perdido, cuando usted piense en aquel que está sin Cristo, mis hermanos, piense en esto. Un día usted y yo estábamos en una multitud muy grande de muertos en delitos y pecados. No teníamos nada especial. Lo único que había en nosotros era pecado y putrefacción. Sin embargo, el Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, fijó su mirada en cada uno de nosotros para salvarnos. De la misma manera tenemos que pensar usted y yo en aquellos que están perdidos. Amén. Que esto sea un aliciente para nosotros y que el Señor nos ayude, no solamente a seguir perseverando en nuestra vida cristiana, sino que también el Señor nos ayude a mirar al perdido con ojos de compasión y misericordia, a orar por ellos con amor y con dolor, a predicarles el Evangelio y a atraerlos a la iglesia del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Mi amado Dios y Padre Santo, una vez más estamos delante de ti. Gracias te damos, Señor, por el mensaje de tu palabra, por el Evangelio predicado en esta noche. Dios mío, yo te pido perdón por todas aquellas veces, mi Rey amado, que pude predicar el Evangelio a tantas personas. Unos ya no están porque ya partieron a una eternidad sin ti. Otros ya se fueron lejos a otras ciudades, Señor. Y yo personalmente ya no tengo más oportunidad de predicarles. Perdóname, Señor, por no haber predicado lo suficiente el Evangelio a mi familia inconversa. Perdóname, Señor, por no haber predicado lo suficiente a mis compañeros de trabajo. Perdón, Señor. Perdóname, Dios de la gloria, porque este Evangelio que tenemos nosotros en nuestras manos para llevar al perdido es el producto del sacrificio de la cruz. Perdóname, Señor, porque este Evangelio que hoy tenemos a la mano
es el producto de que muchos santos de la iglesia primitiva y aún de los últimos siglos tuvieron que pagar un precio de sangre, tuvieron que morir, ser martirizados. Unos murieron quemados a fuego, otros murieron aserrados, otros, mi Señor y mi Dios amado, fueron totalmente desterrados de sus tierras, de sus familias, por causa de este evangelio. Este evangelio, Señor, que fue preservado a precio de sangre y que hoy tenemos, Señor, sin ser perseguidos, pero que poco le prestamos atención a su predicación. Perdónanos como iglesia, Señor, porque si hoy esta iglesia, Señor, está tan vacía, no es por ti, Señor, es por nosotros, es por nuestra falta de fe, es por nuestra falta de convicción en las Escrituras. Perdónanos porque es por la falta de ir al Calvario y meditar en la obra de la cruz. Sabiendo, Señor, que no simplemente moriste por nosotros, sino que hay tantos que rescatar que han sido escogidos para salvación, pero que nos has dejado esa labor a nosotros. Perdónanos, Señor, por no ser como hombres, como el apóstol Pablo, Dios mío, que después de ser apedreados, después de ser encarcelados, después de recibir tanta oposición, Señor, nunca dejaron de predicar, nunca se dieron por vencidos. Yo ruego, Señor, en esta noche, para que impulses esta obra misionera que ya comenzamos, Señor, para que sigas trayendo personas que aporten sus oraciones, su tiempo, su dinero y todo aquello que se necesita para esta labor. Yo oro por aquellos hermanos a los cuales pudimos llegar, a los cuales tan solamente les pudimos presentar el mensaje de salvación de una manera corta. Señor, yo ruego para que tu Espíritu Santo siga llevando ese fruto a la mente, al corazón de ellos, para que esa semilla que se sembró, Señor, no se quede sin fruto, sino que pueda crecer y puedan ser árboles plantados junto a corrientes de agua que puedan dar su fruto en todo tiempo y que su hoja no caiga, Señor. Yo oro por mi hermano Oscar, por mi hermana María, allá, mi Señor y mi Dios amado, para que puedan seguir llevando el mensaje de salvación, para que puedan seguir adelante, y por los hermanos allá en la vereda del Tigre, Señor, para que tú los instruyas y los lleves, Señor, a la vida eterna, por medio de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, en quien confiamos y en quien dejamos nuestra vida y la vida de ellos. Yo te pido que ahora que este pueblo sale de este lugar, tú los lleves en la bendición y en la victoria, que podamos meditar en este mensaje y llevarlo a la práctica, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre.